Tiempo tan precioso que estamos pasando aquí en su casa de oración. Le hemos alabado, hemos dicho tantas cosas preciosas y bueno, aquí estamos en este caluroso enero y bueno, los ventiladores están cumpliendo su función, así que a disfrutarlo. Le invito a que me acompañen, vamos a estar hablando con el Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria y la honra. Señor, decir que tú eres soberano sobre toda creación, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por este tiempo aquí en tu casa, ahora, Señor, al meditar en tu palabra. Te ruego, Dios mío, que sea realmente tu Espíritu Santo el que esté ministrándonos y que realmente, Señor, estés preparando nuestros corazones, nuestras mentes para estar meditando en tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida presente. Gracias por este tiempo. En tu nombre, oh Jesús. Amén. Estaba confiando en el reloj, pero veo que está sin pilas y yo no tengo reloj. Así que cuando ustedes ven que pasa media hora, hagan un poquito de seña y me voy a dar cuenta que falta otra media hora más para que yo culmine. Pero qué lindo es estar realmente, bueno, tan de testigos que se lo voy a devolver. No sé si lo hizo de gentil o para que realmente diciendo no lo hagas tan largo. Bien, hermanos, qué lindo es estar con el Señor y disfrutando de poder meditar en su palabra. La última vez, cuando estuve compartiendo, les hablaba del joven rico y el punto es que nosotros hablamos de la fe, nuestra relación con Dios es por medio de la fe. Y cuando uno estudia la fe que salva, sabemos que el último paso es la confianza en Dios. Y la experiencia, humanamente hablando, sabemos que no es tan sencillo desde nuestra humanidad. Sabemos que creemos en Dios y por eso estamos aquí en esta noche. Pero, siendo muy sinceros, el hecho de llegar a confiar como un hecho continuo en nuestro existir, eso es obra de Dios Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy no voy a defender a ningún personaje bíblico. Yo creo que si me encuentro allí en la gloria con el joven rico, algo me va a decir. Pero quiero llevarlos justamente, hablando de la confianza en Dios, a que estemos mirándonos, porque de eso se trata, que estemos meditando domingo tras domingo en lo que desde la palabra podemos estar escuchando. Podría decir, ¿cómo está nuestra confianza en Dios? Lo voy a basar en algunos pasajes, están en el Nuevo Testamento, otros van a estar en el Nuevo. Son relatos que a mi entender, y lo quiero compartir así con ustedes, tienen un común denominador. Y les voy a invitar, por último, ya les doy el final, a que sumemos nuestra propia historia a estos relatos bíblicos. La primera de ellas, le invito a que busquen en sus Biblias, allí en Números, en el capítulo 13, es muy conocido porque nos habla de cuando Moisés envía a los espías. Entonces, Números
13. Conocemos la historia que el Señor habló a Moisés y le dijo que envíe hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra prometida. Vamos a comenzar en el capítulo 13, yo le dije 14 porque también continúa esta historia, pero en el 13 vamos a arrancar en el verso 25. Ya estaban regresando del reconocimiento de la tierra y dice así la palabra del Señor. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Este pasaje, los que llevamos tiempo en el camino del Señor, casi lo podríamos citar de memoria, hablar de los 12 espías, y generalmente lo vemos realmente que era como la frutilla de la torta de la falta de fe, de confianza, de un corazón desagradecido, de no haber tenido en cuenta lo que sus propios ojos habían visto, las maravillas que Dios había hecho para que realmente sacarlos de la esclavitud en Egipto. Sabemos que hubo 2 hombres, 2 de estos espías que quedaron y que marcaron la historia y que son para nuestra vida cristiana íconos y que todos queremos ser: Caleb y Josué. Conocemos casi de memoria cuando en el libro de Josué dice: mira, que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y acá viene la parte en donde ustedes dirán: otra vez Mario, la vez pasada con el joven rico, ¿ahora qué va a defender a estos 10? No, pero ¿saben qué? Me hace acordar Salva cuando hace su raconto del año 1973, cuando conoció al Señor y que ya tiene tantos años, y más o menos estamos ahí parecidos. Y cuando yo analizo esos 40 y tantos años en el Señor, con los altos y bajos, y soy delante de Dios tan sincero, y acá le invito a que seamos sinceros en el silencio ustedes, pero me di cuenta que gran parte de mi vida cristiana me parecí más a estos 10 que a los otros 2. Y más cuando veo los resultados, porque nos dice las Escrituras que cuando el Señor liberta de la esclavitud en Egipto,
dice la Escritura que como 600.000 hombres, sin contar los niños, y nos agrega y nos da datos que mucha gente se agregó y se fue con ellos, aprovechando la libertad que Dios estaba dando a su pueblo. Entonces, a mí que me gustan las matemáticas, y aclaro, para no ser malentendido, soy malísimo, pero sí me gustan. Y 2 más 2 es 4, sí, pero no sé por qué es una contradicción. Soy malo, pero me gustan las matemáticas. Y saco esta conclusión. 600.000 y a la tierra prometida entraron 2. Porque sí, entraron todos los nacidos, pero de todos los que salieron de Egipto como esclavos, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Es decir, 599.998 se quedaron. Entonces, siempre hemos sido alentados y nos hemos sentido desde el sentir, valga la redundancia, de Caleb y de Josué, y hemos dicho, esos que no le creyeron a Dios, esos que vieron cómo se abrió el Mar Rojo, esos que de entrada nomás Dios, su presencia en la columna, en la nube, lo vieron con sus ojos. Y ahora que van a reconocer la tierra, lo único que vieron fueron los inconvenientes, los imposibles. Y siempre está bien que el predicador invite a decir, hermanos, nosotros vamos por el imposible. Y yo analizo, qué sé yo, mis 45, 46, los 40 y pico de años en el Señor, y tengo un llamado, porque soy de Cristo, a ser sincero. Entonces, cuando veo mi diario andar, cuando me acuerdo historias del pasado en mi propia vida, y por eso digo, pobres hombres, porque no les alcanzó. Y vamos a hacer un ejercicio. A los que tienen poco tiempo en el Señor y a los que tienen mucho tiempo en el Señor. Estoy seguro que todos podríamos pasar aquí adelante y dar un testimonio de algo muy personal que Dios hizo en nuestra vida. Alguna cosa que fue un imposible, una necesidad de salud, económica, algo que realmente nos pesaba profundamente y fuimos delante del trono de gracia y le dijimos, Señor. Y el Señor nos midió la fe con que fuimos, vio nuestro clamor y nos contestó, nos bendijo, nos dijo, aquí está, servite. Y qué bronca que da, porque nuestra vida consiste en tantas cosas preciosas que Dios nos ha concedido. Ay, es vulgar, pero la mula vuelve al trigo. Y otra vez estamos diciendo, y Dios me ayudará. Y está el Señor conmigo. Y en esta situación que estoy pasando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no nos quejamos como se quejaban este pueblo, pero le pasamos cerquita. Es decir, que una cosa que aquí vemos era casi la incapacidad de poder creerle y confiar en Dios. Los problemas los superaron. La realidad los superó. Hasta extrañaban en cierto punto el bienestar que habían tenido en medio de la esclavitud. Algo que reafirma que estos hombres, los otros 10 espías, no mintieron de lo que habían visto. En ninguna parte de las Escrituras, Caleb y Josué dicen, no, están mintiendo, porque de Anac no eran chiquitos. La altura nuestra nos llevarían 10 centímetros. No están diciendo eso. Simplemente guardaron silencio, porque lo que los 10 espías, los que no le creyeron a Dios, los que no confiaban en Dios, dijeron la verdad. Era una realidad lo que ellos habían visto. Qué difícil es luchar con nuestra realidad.
desde ser tan horizontal desde nuestra humanidad como vemos la vida. Nosotros en nuestro país estamos pasando por circunstancias que vienen de larga data y a los que ya tenemos años tenemos cansancio de estar siempre rebotando y subiendo, pero el problema económico es un tema que anula las ilusiones como humanos, los proyectos que podemos tener y los sufrimientos que produce cuando realmente se queda una persona sin trabajo, cuando no se puede traer el sostén a la casa. Entonces uno con esa realidad más nos parecemos a estos hombres que a Josué y a Caleb. Y yo digo, Señor, esto de que sean dos me está diciendo sencillamente que ese es lo que vos podés hacer en nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, porque ese corazón no es por nuestra fuerza, no es porque somos tan capos en la fe que le creemos a Dios, sino es por el obrar de Dios en cada una de nuestras vidas. Un ejemplo, aquí realmente vemos que le fue muy mal, se puede ampliar, venía de larga data qué estaba pasando en la vida de estos hombres, pero no puedo yo decir, yo soy mejor que ellos. Ya vamos a llegar a concluir para que no quede que, porque conozco el pasaje, conozco lo que hicieron y realmente le fallaron completamente a Dios. El otro ejemplo que quiero compartir con ustedes está ya en el Nuevo Testamento. Y dice, no lo voy a leer para así vamos ganando tiempo, pero es muy conocido, cuando el Señor resucita, iban los dos caminantes a Emaús y ¿se acuerdan ustedes que iban charlando y diciendo lo que había pasado, cómo habían crucificado al Señor Jesús? Y estaban ahí y de pronto Jesús resucitado se suma a esa caminata y empieza una charla. Y ellos ahí estaban y tan encarnizados en su razonamiento y le dicen, sí, bueno, pero escúchame, vos sos el único que no sabe lo que pasó. Dice la Escritura, si ustedes buscan en Lucas, lo especifica más, ese pasaje, que estaban velados sus ojos para que no le reconocieran. Y la verdad es que ellos tenían mucho conocimiento. Sabemos que era uno de los que estaban cerca de Jesús, no eran dos desconocidos que por casualidad hablaban de Jesús. Pero lo cierto es que toda su expectativa es que Jesús era el libertador de la opresión que ellos estaban sufriendo de parte de los romanos. Hasta ahí llegaban sus pretensiones de quién era Jesús. Y ahí noto y veo que es otro riesgo y digo, ¿cuál es nuestra visión? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y ustedes me querrán ya tirar con la silla y decir, pero es mi Señor, es mi Salvador, es Dios. Y yo le digo, sí, amén, gloria a su nombre. Pero la pregunta es cuando vemos nuestra realidad. A veces Jesús es el que arregla nuestro problema de salud y ahí queda. O a veces es el que arregla nuestro problema económico y es nuestra expectativa que Jesús arregle eso y ahí queda. Lo cierto es que Jesús quiere mucho más, está y dio ya todo y está esperando que nosotros se nos quite el velo para que veamos en todo su esplendor, en toda su soberanía, lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas si realmente nos disponemos y lo dejamos. Gracias, María. Teníamos un grupo de 12 hombres, 2 confiaron, creyeron, agregamos 2 más ya en el Nuevo Testamento. La expectativa que tenían con respecto a Jesús era muy corta, se conformaban con poco, con que Jesús, si puede hacer esto, ya está.
yo me siento contento. Pero después el Señor tuvo un episodio con los que son la base, el cimiento de nuestra fe, del Evangelio por la cual nosotros estamos hoy reunidos. Estoy hablando de los apóstoles. Y si vamos allí en Marcos, este sí lo vamos a estar leyendo, en el capítulo 8, en el 8:14, hay un episodio que es entre el Señor y sus discípulos. Dice Marcos 8:14, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Acá ya estamos más cerca de nosotros. Los espías están en la historia si queremos del pueblo de Israel. Es palabra de Dios, ese relato está para nosotros. Vimos a los dos que iban caminando de Emaús y tuvieron la oportunidad de prostrarse a los pies de Jesús, pero sus ojos estaban velados y lo trataron como uno más. Y hablaron y le dijeron cuál era su expectativa con respecto a Jesús. Pero acá estamos hablando, en este relato aparecen los 12, aquellos que el Señor los formó para que sean base de la iglesia, de su iglesia. Y hay algo que realmente me sorprende, porque cuando el Señor comienza a decir que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes, esto no está en la Biblia, pero deje que lo ilustre un poquito, se habrán codeado y dijeron, che, escúchame, mirá lo que está diciendo. Es porque sabe que no trajimos pan, que nos olvidamos, tenemos un pan solo. Eran los discípulos, estaban día y noche con Jesús. Compartían y ellos vieron milagros, vieron liberaciones, vieron cómo la gente se amontonaba. Ellos ya sabían que era el Dios Todopoderoso, que era el Mesías, pero se codeaban y dijeron, nos está tirando una indirecta. Fíjense qué bajo concepto que tenían del Señor. Pensar que el Señor Jesús era capaz, como soy capaz yo, de tirar una indirecta. ¿Podemos decirle irrespetuosos? Yo prefiero decir, todavía sus ojos seguían velados. No tenían la idea, en definitiva, de con quién estaban tratando. Pero tenían algo en común, y es que ellos veían también su realidad. Y la realidad era que tenían un solo pan. Y vergonzosamente sabían que no habían tomado las precauciones. Se habían subido ahí, vamos, uy, che, no trajimos pan.
¿por qué el Señor les contesta como les contesta? Les da y les dice que tienen ojos, que no ven, que tienen oídos y que no escuchan. Está un poquito airado, diciendo, pero muchachos, ustedes, ¿qué les pasa? Porque ¿cuánto hace que estamos transitando? Entonces lo lleva a un recuerdo muy concreto. Les habla de la alimentación de los 5.000, dice, ¿cuánto? ¿Se acuerdan que eran cuánto? 3, 4, 5 panes, 2 peces. ¿Y cuánta comida recogieron que sobró? Y ahora no me acuerdo yo si eran 12, si eran 5, pero era un montonazo que habían recogido de canastas. Y antes de que ellos se sigan defendiendo, dice, ¿y cuándo fueron los 4.000? Y dice, sí, eran 7. Y el Señor termina ese diálogo de una forma que habla a mi corazón. Y dice, no entienden, no entienden. Me viene bien porque estamos en enero, en el primer mes del año, y nos gusta a nosotros decir es año nuevo y nos vamos a proponer objetivos y es lindo presentar desafíos. Esto que yo les estoy comentando y que comparto ha sido mi devocional y son mis desafíos y yo se los hago público y les invito a que juntos tomemos este desafío. ¿Saben? ¿Qué le parece si en forma individual, como iglesia, no nos proponemos revisar nuestra confianza en Jesús? No nos proponemos con mucha sinceridad ir delante del trono de gracia y contarle nuestra verdad, de que a veces la realidad nos sobrepasa. Si quiere saco la palabra realidad y pongo los problemas, nos pesan tanto que nos agobian. El problema en el área que sea, póngaselo usted, yo conozco los míos, póngale en el área que sea sus problemas. Y saque conclusiones. Yo le dije, yo me he parecido en diferentes etapas más a los 10 que vieron la realidad y no le creyeron a Dios. Tantas veces, porque el Señor me lo prometió a mí, se lo prometió a usted, lo promete, está en su palabra, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús está en mí y Jesús camina conmigo. Pero ¿cuántas veces ando en esta vida, en este diario andar, como si estuviera solo y tuviera que arreglármela solo y tengo que hacer todo lo posible para solucionar? Y no me acuerdo, no disfruto de la presencia del Señor en mi vida. Recuerdo en una oportunidad, hace muchos años, sé que en esto soy el único, nunca tuvieron problemas económicos, pero permítame que les relate qué es tener problema económico, porque yo sí. Y no teníamos plata. Y los chicos. Y yo voy a acompañar a mi hija más chica a la casa de una amiga, vivíamos en José León Suárez. Y ya había anochecido. Entonces voy con Laura, la acompaño a la casa de la amiguita, se iba a quedar a dormir ahí. La dejo, oscuro, pero oscuro. La dejo y cuando regreso voy caminando, piso en la oscuridad. Miro un billete de 100 pesos. Cuando 100 pesos eran 100 pesos, no como ahora que tristemente... Ahora, yo en el momento lo levanté y como veo la realidad, lo primero que pensé, digo, deben ser falsos. Ahí está, más parecido a los 10. Y cuando llegué a la primera lámpara, los miré, no, eran de los buenos. Yo volví a casa con 100 pesos, casi era como decir 1.000 pesos en el bolsillo. Si yo les digo que estaba oscuro y que no entiendo por qué, lo sentí en el pie y lo levanté, entonces la humanidad dice,
qué sé yo, no. Vamos a darle la gloria a Dios. El Señor conocía la necesidad, conocía nuestro corazón y se le ingenió y puso 100 pesos y que nos vino de maravillas. Entonces uno puede decir, o yo te debería decir, el Señor está conmigo. No hay problema. No, porque pasaron muchos otros problemas y volví a tener la misma actitud. Y usted puede decir, bueno, Mario, pasa que tu fe y tu espiritualidad, y ahí es donde yo le invito a que seamos sinceros. Porque la vida cristiana no es pum para arriba, yo descanso en el Señor. No, Dios me ama. Y me encanta a veces cómo usamos el tiempo en los verbos. Él sabrá, decimos. No, Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Él sabe. Qué glorioso es que el amor, la gracia, la paciencia que Dios nos tiene porque nos bendice, nos muestra que está con nosotros, nos da pruebas concretas, caminamos un poquito y otra vez la mula al trigo, como dije hace un rato. El último episodio, y si estoy comentándoles esto, hermanos, es porque sea un hermoso desafío a lo largo de este año. Realmente preguntarnos, hacer una estadística del tiempo que llevamos en Cristo. ¿Cuánto tiempo nos parecemos realmente y andamos de victoria en victoria, como nos gusta decir? ¿O andamos como los espías? ¿Andamos como los de Emaús? ¿Andamos como los discípulos, que lo único que estaban pensando que tenían un solo pan y no tenían en cuenta que tenían a Jesús, el que lo podía todo y estaba con ellos? El último episodio se desarrolla en el Getsemaní. ¿Recuerdan que el Señor, poco antes que vengan a buscarlo y ya lo lleven para flagelarlo, humillarlo y terminar su vida en la cruz del Calvario, los invita a sus discípulos? Y allá van, y Él le dice, espérenme acá. Algún evangelio dice uno como al largo de tirar una piedra Él se alejó, pero dejó un grupo acá y le pidió a Juan, a Pedro y ahora no me acuerdo si era Jacobo, que se acerquen, y los dejó, dice, mire, espérenme acá y oren para que no entren en tentación, que yo voy a orar. Y a este grupo le dice el Señor, estoy muy triste. Y el Señor se va como un tiro de piedra y ahí comienza a hablar con el Padre, aquella frase que todos conocemos, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Regresa el Señor. Y la primera vez los halla durmiendo y medio los reta. Y les dice, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Oren. Y se va de vuelta. Qué glorioso que es, hermanos, qué glorioso que es. Porque cuando el Señor regresó y dijo, entendió y se dispuso a enfrentar la cruz, volvió y encontró a los más capos, porque era Pedro, porque era Juan, otra vez durmiendo. Y el Señor no les dijo, escúchenme, pero ya les dije, les repito, que estén ahí, que estén despiertos, que estén velando, porque si no van a entrar en tentación. Les dijo esto, vamos ya, no se hagan más problemas, descansen. Hermanos, el Señor nos manda que descansemos en Él. El Señor sabe que nosotros somos carne y hueso, que somos naturaleza caída y redimida justamente por su sangre preciosa. Pero Él sabe que nosotros día a día miramos nuestra realidad y nos achicamos. Somos como los espías, somos como los apóstoles, somos como esos dos que iban caminando.
Pero el Señor les dijo, no les pido que se esfuercen, simplemente ahora descansen. Si nosotros, queridos hermanos, entendemos en este 2020 que nuestra vida cristiana es realmente encontrar descanso en Jesús y realmente rogarle a Él que lo haga en nosotros para que lleguemos realmente a descansar, a confiar en siempre, en todas las circunstancias que Dios permita en nuestra vida. Nuestra vida va a cambiar, la iglesia va a cambiar y muchos van a querer ser como nosotros. Entonces, hemos encontrado el vivir confiando plenamente en el Señor. Si todavía usted sabe que no es una realidad, ni Jesús lo está diciendo, no confías en mí. ¿Cuántas veces te suplí y no confías? No. Como hizo con el joven rico, ¿se acuerda que lo miró y lo amó? El Señor nos mira con amor y dice, yo sé lo que son ustedes. Y yo sé realmente la intención de su corazón. Y mi obra en ustedes es que realmente ustedes van a lograr, si se disponen, simplemente se disponen en mi presencia, en ese trono precioso, maravilloso, trono de gracia. Le contamos nuestra verdad, no lo que nosotros podemos hacer y queremos hacer por vos, Señor, y yo voy a hacer esto. Y el Señor se agarra la cabeza y dice, no, querido, no, querida. Yo sé cuál es tu realidad. Deja que yo obre en vos. Deja que realmente te siga transformando. Acordate que en Filipenses 1:6 dije que comencé una obra y que no me voy a detener hasta que la perfeccione. Estoy trabajando en tu vida. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu de Dios nos lleve realmente a vivir en esa confianza en el Señor. Yo quiero eso para mi vida en este 2020. Y lo invito a que lo hagamos juntos. Y si usted ya llegó y está viviendo en esa confianza, tenga misericordia de mí y tenga misericordia de los que no llegamos y espérenos y ore por nosotros para que el Señor en su misericordia realmente esté completando su obra en cada una de nuestras vidas. La pregunta es, no pudieron, ni los antiguos, ni los que estuvieron compartiendo sus días con Jesús. El año pasado a nuestro pastor le pareció, empezamos a hablar de Dios Espíritu Santo. Y hermanos, concluyo con esto. Seamos dóciles, dispongámonos, derramémonos, digámosle nuestra verdad. Y esa es la obra a pleno del Espíritu Santo en la vida del hombre y de la mujer, de nosotros. Concluyo diciendo, dejemos en este 2020 que Dios Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Oremos. Te amamos, Señor. Oh, Santo, te amamos. Cuánto disfruto, Señor, en mi espíritu ver tu mirada de amor y de misericordia. Porque vos sabés, Señor, quién soy, cómo pienso. Sabés de mis luchas. Conoces, Señor, esa desconfianza con la que a veces te hiero. Y conoces, oh Dios, en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, hombres y mujeres. Yo te ruego, mi amado Señor, que en ese amor y en esa misericordia que tenés para con nosotros, nos lleves, oh Dios, trates tan íntimamente con nosotros, que te lleguemos a conocer tan íntimo y tan profundamente, que podamos decir, Señor, descanso en vos siempre.
Te entrego mi realidad, esas circunstancias adversas, porque sé, oh Dios, que puedo confiar en vos. Gracias por los ejemplos que dejaste en tu palabra, que no han sido en vano. Tus mismos discípulos no pudieron, ellos no te veían. Pero Señor, llévanos en estos días, en este año, a que te disfrutemos de tal forma que podamos decir con plena calma, yo estoy confiando en Jesús. Te doy la gloria y la honra. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, queridos.